Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas también con otras vidas para que les sea también de bendición a ellos como va a ser a tu vida. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él, respondiendo, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Padre, gracias porque en esta mañana vamos a recibir tu palabra. Te pido, Dios mío, que envíes esa palabra catartizadora, Señor, para ser ajustados en el orden de tu perfecta voluntad, para ser perfeccionados, completamente preparados para toda buena obra. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Amén, amén, amén. Habíamos leído por la mañana Ezequiel capítulo 18. ¿Y cómo concluía? El alma que pecare, esa morirá. Y ciertamente Dios, hablando a través del profeta Ezequiel, enseñaba claramente que por causa del pecado del hombre, la muerte es el pago que va a recibir. De hecho, lo aclara bien la palabra de Dios. Una vez más, cuando dice: la paga del pecado es la muerte. Y continúa diciendo este precioso versículo: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia dada, el favor dado, la misericordia, el amor de Dios, la dádiva es la vida eterna. Y esa dádiva la vemos ahora cómo está obrando en la vida de un ciego de nacimiento. Hombre ciego de nacimiento
que según la profecía en Ezequiel capítulo 18, vienen estos y le dicen al Señor, sus discípulos, ¿quién pecó? ¿O fue el Padre o fue Él? Alguien tiene que haber pecado, porque el alma que pecare esa morirá, y este nació ciego, este nació bajo la ira de Dios, bajo justo juicio, nació enfermo. Porque la misma Biblia enseña que la enfermedad también es causa del juicio de Dios por causa del pecado. Y entonces los discípulos vienen y dicen, bueno, ¿quién pecó? ¿Fue el papá o fue este que nació ciego? Y muy importante la respuesta que da Cristo. La dádiva de Dios responde. ¿Y qué es lo que dice esta dádiva? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? La respuesta es tan impactante que a veces pienso que el Señor miraba la profecía de Ezequiel, el alma que pecare esa morirá, pero la lleva a un nivel inimaginable para aquellos que estaban en medio de este momento histórico donde se demandaba un culpable para dar la razón de por qué había una enfermedad, una maldición. Y el Señor les hace entender aún más allá, les abre el entendimiento y les dice, no pecó este ni sus padres. Y es que está un poquitico fiera esta parte, ¿verdad? Porque ¿qué hombre no ha pecado? ¿Cómo el Señor viene ahora y le dice, no pecó este ni sus padres? ¿Qué está queriendo decir el Señor? No había incumplido ni su padre, ni este hombre que nació ciego, no había incumplido la ley. Eran gente que estaban guardando la ley, gente que creían en Dios, gente que amaban a Dios, que estaban viviendo según sus mandamientos. Pero había nacido ciego en este hombre. Y a veces nos preguntamos por qué nosotros, siendo justos, siendo cristianos, amando al Señor, guardándonos para Dios, sirviendo al Señor, ¿por qué nos acontecen cosas malas? Y va a ser el título de esta enseñanza matutina. ¿Por qué nos suceden cosas malas a pesar de que somos fieles al Señor? Creo que la primera respuesta sería cuando Jesús les dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Tienes que darte cuenta que el estar en la casa de Dios, pertenecer al pueblo de Dios, no es una especie de burbuja de cristal que te separa del mundo. No, hay conflictos y hay batallas que van a llegar a tocar la puerta de tu casa, la puerta de tu cuerpo. Van a aparecer enfermedades, situaciones en las cuales tú vas a tener que dar batalla, vas a tener que enfrentarte a eso. Porque ser de Cristo no significa que no tengas que pasar por una enfermedad. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos garantiza ser de Cristo? Una esperanza bendita. Que si esa enfermedad te mata, escucha lo que estoy diciendo, te mueres por causa de esa enfermedad, tienes vida eterna. Eso es una esperanza bendita, única, que no tiene nadie más. Pero no es lo que quisiéramos. Quisiéramos Cristo en nosotros y ser inmunes a todas las cosas y seguir en la tierra
para siempre. Y no es el deseo de los mundanos también. No morirse, alargar su vida. No da el hombre lo que fuere por su vida. La Biblia lo dice así. El hombre da por su vida lo que tenga. Lo que tenga. Porque cuando llega el momento real de escoger entre la vida o tus propiedades, te deshaces de tu casa, de todo, por tal de seguir viviendo. Porque la Biblia lo dice así, Dios lo dice así. Que el hombre por su vida da lo que tenga que dar. Pero ahora, en Cristo quiero sembrarte esto. Es que acontezca lo que acontezca, tú tienes vida eterna. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que llegue, lo que toque tu puerta, sea duro. Tenemos al Consolador que nos dice, yo estoy contigo. Que dice, yo te pastorearé aún más allá de la muerte, lo dice el Señor en su palabra. Aún más allá de la muerte. O sea que hay gente que se muere y sale su espíritu y no tiene un pastor. No tiene un pastor. Y les hablo cosas misteriosas ahora, pero para que entiendan. Porque cuando el cuerpo yace, se levanta el alma, ese espíritu se levanta. Y te vas a ver en ese momento como mismo te puedes mirar ahora y extiende tus manos y así como tú te puedes ver, se levanta. Se siente como se levanta ese aire de ese cuerpo que yace muerto. Pero lo que el Señor promete es que cuando eso suceda, Él te va a seguir pastoreando. Yo les pastorearé aún más allá de la muerte. Pero aquel que se levanta de ese cuerpo que yace y no tiene a Cristo, el destino fútil, el destino cruento para esa vida es inevitable. No se puede esconder de él, porque el alma que pecare, esa morirá. Y se levantan muchos huyéndole a la verdad eterna de lo que es el infierno, pero es un lugar muy real, del cual el Señor nos ha rescatado por medio de Cristo Jesús. Y se levanta el Señor y les dice, no pecó este, ni pecó sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto me hace entender algo más. El pecado trae enfermedad. ¿Cuántas personas que tienen falta de perdón contraen enfermedades? Que tienen iras, contraen enfermedades. El que fuma y se enferma, ¿por qué se enfermó? Porque fumó. ¿Y qué le dice el médico? No puede fumar más. ¿Y qué hacen muchos de estos fumadores? Algunos por el miedo a morir dejan el cigarro. Otros desobedecen hasta que les dicen, tu corazón no aguanta más. El pecado trae enfermedad. Desde el más grande, aunque no hay escalas de pecado, pero bueno, para hacerles entender, desde lo más grande que usted pueda pensar que sea pecado hasta lo más pequeñito, una pequeña mentira puede traer la enfermedad a tu cuerpo. Pero no es el punto de hoy. El punto de hoy es por qué los justos se enferman, por qué los fieles se enferman,
¿Por qué vienen esos momentos cruentos? Aquellos que servimos y guardamos y nos rendimos al Señor y lo buscamos día a día. ¿Por qué Dios permite esto? El Señor da una respuesta. Para que las obras de Dios se manifiesten sobre Él. Es la respuesta que yo encuentro acá en la palabra. Señor, ¿por qué tú has permitido que esta enfermedad llegue a mi vida? La respuesta es para que mis obras se manifiesten en ti. Y eso me hace entender de que nosotros en momentos dados de nuestra vida tenemos la real necesidad de que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Bendito sea el Señor. No se manifestaron las obras de Dios en Jonás. ¿Qué hizo Jonás para que se manifestaran las obras de Dios? Se movió un poco del lugar. ¿Acaso si Dios permite una crisis, no sería para ubicarnos en el lugar que necesitamos estar? Porque nos hemos movido del sitio del que Dios quiere que estemos y Dios permite que tiemble la tierra, ¿ve? Que nos sintamos inseguros. Llega la crisis y cuando nos rendimos, Dios nos mueve al lugar que tenemos que estar. Pero también hay necesidades, aún estando en el lugar a donde tenemos que estar, como que se nos apaga un poquitico el fuego. Y no nos damos cuenta, pensamos que estamos bien. Pero Dios que mira nuestros corazones, Dios que nos escudriña, sabe de lo que cada uno tiene necesidad. Y cuando Dios permite que se abra la puerta del problema y llegue a tu vida esa crisis, es porque ciertamente Dios quiere hacer que su gloria se manifieste sobre tu vida, porque tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Y que Dios nos guarde así todo el tiempo, porque los tibios no van a entrar en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos estar calientes en la presencia de Dios. Entonces sería bueno que el Señor siempre estuviera midiendo el calor del fuego de su Espíritu en nuestra vida, para mantenernos encendidos todo el tiempo, en el nivel de calor que Dios requiere que nosotros tengamos. Que Dios nos ayude. No rehuses del trato de Dios. Cuando Dios permita que pases por una enfermedad, no rehuses de ese trato, porque ciertamente Dios va a estar corrigiendo el nivel de fuego en tu vida. El Señor dijo, no pecó ni este ni sus padres, pero este está así para que mis obras se manifiesten sobre él. Sabrá Dios lo que había en el corazón de ese ciego. Que Dios no lo pone acá, que no es escrito acá, pero pone, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Sanidad, convencido estoy, sanidad divina no era lo único que necesitaba este hombre. Sanidad divina no era lo único, porque bien pudo haber dicho el Señor, recibe la vista, y lo hubiera recibido. Pero el Señor hace un trato con él, escupiendo el lodo, haciendo lodo con la saliva, untando los ojos, mandándolo a un estanque, ve y lávate. Y podríamos tomar y hacer enseñanza de este pasaje tomando estos ejemplos, pero lo que yo me quiero enfocar es en el trato. A veces cómo es que Dios nos lleva por ese proceso, como llevó a este ciego. ¿Cuánto tiempo tú piensas que le tomó a este ciego en lo que el Señor escupe, hace barro, toma
el barro, se lo unta en los ojos, ves y lávate al estanque Siloé. No lo mandó a otro, le dije, al estanque de los Siloé que es enviado, ves a ese estanque, lávate y vas a recibir la vista. ¿Qué tiempo le tomó a este ciego llegar al momento de la culminación de su sanidad? ¿Qué tiempo te estará tomando a ti el salir de la prueba a la que Dios te ha sometido? Bendito sea el Señor. Lo bueno de esto es que ya el Señor hizo lodo en tierra, ya tienes en ti el bálsamo que cura. Ahora el Señor dice, ves al estanque, lo envió, ve, bendito sea el Señor. Hay un recorrido que tenemos que hacer. Ya la unción de sanidad está en nuestra vida, ya Cristo el Señor está en nuestra vida, ya la dádiva está en nuestra vida, el sanador está obrando en nosotros, ya somos sanados por las llagas de Cristo, pero hay una trayectoria en la cual el Señor nos ha enviado, si lo es, ¿verdad? Nos ha enviado, hay una trayectoria que estamos caminando en obediencia, para lavar nuestros ojos, para lavar nuestras vidas, para lavar nuestras vestiduras. Y cuando esto suceda, cuando hagamos esto que el Señor nos ha dicho, ser entonces completamente sano. No te quejes de la situación que estás pasando. Porque si este ciego se hubiera quejado, bien claro, se hubiera lavado y hubiera seguido ciego. Porque la queja no forma parte de la obediencia. Lo que forma parte de la obediencia es o la alabanza o el silencio. Pero la queja no forma parte de la... De hecho, cuando el pueblo de Dios se quejó, lo que venía era juicio. Este ciego no fue al estanque diciendo, ¿para qué me envió para el estanque? Hubiera hecho como este Bartimeo que le dijo, recibe la vista y ya. Pero repito, lo que estaba obrando Dios en el corazón de este hombre, solamente Dios lo sabe. Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y la prueba que estás pasando, la enfermedad que estás pasando, yo te digo que en el nombre de Jesús tenemos sanidad. Porque lo que el Señor promete, lo cumple y Él no es mentiroso. Y Él dice, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Eso no, yo no lo pongo en duda. Pero también sé que hay procesos en los cuales Dios permite, y aunque impongamos manos, amado, esa persona tiene la unción de la sanidad ya encima, pero hay un trayecto que tiene que recorrer en el cual Dios está tratando, en el cual Dios está obrando, en el cual Dios está cambiando. Por lo tanto, no rehusemos al trato de Dios. Más bien, Señor, sigue trabajando como el alfarero. Sigue obrando en mí. Si la vasija que has hecho no te gustó, quebrántame y hazme de nuevo. Como si hay que ir al estanque 10 veces. Como le dijo el profeta Eliseo a Naamán. Ve y lávate. Sumérgete tantas veces, no una, ni dos, ni tres. Le dio un número exacto para sumergirse. Y tuvo que hacerlo 1, 2, 3, 4. Tantas veces Dios quiera tratar contigo, no lo rehúse. Deja que Dios trate. Ríndase a su trato. Ríndete al trato de Dios para que seas perfeccionado. El oro se prueba con fuego y nosotros somos hijos de luz. Que Dios quite toda tiniebla para que tu vista sea pura. Bendito sea Dios. Y cuando este trato termine, la sanidad divina se deja ver. No te entristezcas que si mis órganos se van lastimando, que si ya no es como antes, que si
ya mi pierna no funciona como antes y ahora es que Dios me va a sanar. No, cuando Dios lo hace lo hace perfecto. Cuando Dios sana, renueva. Sométete al trato de Dios, ríndete a ese trato. Deja que Dios sobre. Confía en el Señor, dice la palabra, y Él hará. Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús, papá, si hubiere algún enfermo, Señor, tu bálsamo de sanidad, tu unción de sanidad descienda sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por la sanidad, Dios mío. Por la sanidad, Dios mío. Por el trato que estás llevando en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifica tu nombre en esta hora. Glorifica tu nombre en esta hora. Y que no falte, Dios mío, una vez más te lo suplico, tu trato sobre las vidas de tus hijos. Que ellos se rindan, papá. Que ellos se rindan a tu voluntad. En el nombre de Jesús, dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Dios te bendiga. Mucho es mi deseo.